Diputado Montes, ofrezco la palabra. Tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, yo quiero valorar el trabajo de la comisión. Creo que se hizo un trabajo serio, sistemático, en un tiempo breve. Y quiero valorar lo que hizo el presidente de esta comisión, el diputado Chahín, que creo que fue muy valiente, estuvo encabezando y trabajando y siguiendo todos los distintos temas. Estas comisiones no tienen éxito si no tienen presidentes que se la juegan, y yo creo que el diputado Chahín se la jugó. En segundo lugar, yo quiero partir de una premisa en todo esto. Para nosotros, para toda la oposición, el Servicio de Impuestos Internos es muy importante. Es muy importante en nuestro ordenamiento institucional y una institución que requiere legitimidad, requiere credibilidad. Y esto se ha construido en la historia de Chile. Aquí hay un patrimonio institucional de la organización, pero también de las personas y los equipos que aquí trabajan. Gente muy profesional, muy seria. Aquí cuando uno le pregunta, ¿hay izquierda o derecha dentro de impuestos internos? Aquí la división es más bien los pro fisco, los que no son pro fisco. Es otra la división, o sea, los que quieren realmente fortalecer la institución y jugarse por la institución. Yo creo que esta institución hay que cuidarla, hay que perfeccionarla. Hoy día, con lo que ha ocurrido en este caso, nos cuentan los funcionarios que van a cualquier pequeña empresa y les dicen bromas de todo tipo, lo ridiculizan, porque esto no es comprendido por el país. Lo que ocurrió aquí, no hay comprensión. Nosotros queremos salir de este caso con la verdad. Queremos salir con las cosas claras, para que el Servicio de Impuestos Internos se fortalezca al final de esto y que no salga debilitado. Eso es lo que está detrás de esta comisión y de todo lo que se ha trabajado. El diputado decía por ahí que él no conocía, que hubo persecución a Pereira, a Vila. La verdad es que para nosotros el problema no es ni Pereira ni es Vila, es impuestos internos. Y si tuviera un poquito mejor memoria, se podría acordar de que Ayarna Proboste fue tratada al punto que fue destituida como ministra, acusada de robar no sé cuántos miles de millones, lo que se disolvió completamente, lo que quedó en nada, y la Contraloría en esto nunca dio las explicaciones, las cifras que en ese momento sacó a relucir. Nosotros podemos estar equivocados en todo lo que hemos pensado, pero la verdad que lo que buscamos es llegar a los hechos, a la verdad, aclarar, a fortalecer la institución. Tenemos claro que aquí el problema no es la condonación, sino es el monto de la condonación y el conjunto de hechos que rodean esta condonación. Aquí hay muchas condonaciones y las sabemos todos, siempre hay condonaciones, pero esta condonación tiene algo específico y anormal. Además, se vende esta empresa después de 65 millones de dólares. O sea, esto le permite a los que eran dueños sanear la empresa, a otra empresa comprarla en este monto, y el Estado deja de recibir esos 120 millones de dólares. Esto es lo que provoca escándalo, lo que provoca preocupación en los contribuyentes, en el país, y lo que hace necesario profundizar y clarificar las cosas. Yo, antes de entrar en el tema mismo, quiero decir que es muy curioso lo que ha ocurrido acá. El ministro del Interior el domingo dice que él conoce el dictamen. El presidente de la República antes de ayer dice que él leyó el informe. La vocera dice que ella conoce los dictámenes. Y yo tengo aquí el oficio del día de ayer de la Contraloría General de la República, que les envía a las asociaciones de funcionarios, y dice que aquí es imposible que nadie conozca el informe, que no existe tal informe. Solamente existe verbalmente que se le dice. No existe el informe. Y quien quiera conocerlo, aquí está lo que plantea la Contraloría. Dice que está en una etapa de sumario, que además no ha terminado el sumario. Y un funcionario, no sé por qué, que seguramente hay que investigarlo, llama al señor Pereira y le dice: mire, no hay cargo contra usted. Y si hay cargo contra otras dos personas, no sabemos cuáles son los cargos y la independencia de esos otros dos cargos respecto al director. Y por lo tanto, sacar esta conclusión y decir que se conoce el informe, esto es más bien propio de no querer llegar a la verdad y generar un conjunto de imágenes públicas que a lo mejor nos pueden hacer daño. La señora Mirta Barra hasta el día de ayer ni siquiera sabía los cargos que le estaban haciendo. No lo sabía, no lo conocía. Y todo esto llega a una percepción de que aquí hay algo no claro. Yo de todo esto, en todo lo que estuvimos y dentro de la complejidad que tienen estos temas, yo llegué a 3 conclusiones. Y creo que están expresadas en el documento y por eso creo que hay que apoyar este informe. La primera conclusión es que aquí hubo conflicto de interés. Esa es mi primera conclusión. Pereira y Vila participaron en el proceso de condonación, influyeron en él. Dicen las propias normas que el deber de abstracción, el principio de probidad,
tiene relación con participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le pueda restar imparcialidad. Mirta Barra recibió esto cuando ya se había decidido condonar. Y se había decidido incluso los montos en que ella recibió para operar técnicamente un proceso, más que organizar ese proceso. Yo saco de todo esto, de esto primero, una conclusión. Nunca más en Chile puede haber un director y un subdirector de impuestos internos que provenga de las auditoras y que pase directamente a la fiscalización. Eso no puede ser. Eso es malo para las instituciones, es malo para la función. Esto ocurrió en este gobierno solamente no, también ocurrió en el gobierno anterior y así lo hicimos ver en el gobierno anterior, que nos parecía imprudente, inadecuado, pasar de un lado del criterio al otro. Más todavía en un caso que se pasa de un defendiendo a Johnson al otro lado dándole cierta facilidad a Johnson. La verdad que esto es inadecuado. Aquí hubo conflicto de interés porque supo del proceso, porque intervino en el proceso, incluso porque nombró a quienes estaban a cargo del proceso de condonación. Y esto tenemos que, aquí primero tiene que acreditarse con todos los antecedentes jurídicos, que ya lo tiene el informe, pero a su vez hay que presentar un proyecto de ley, por lo menos así lo pensamos en la comisión, para generar esta inhabilidad permanente. La segunda cuestión que yo me planteo, una pregunta: ¿hubo fraude al fisco en este caso o no hubo fraude al fisco? Esto es algo distinto, ¿acaso hubo o no conflicto de interés? La pregunta es: ¿se hizo regularmente la condonación de los 120 millones de dólares o no? Sobre esto yo quiero ser muy franco y decir, aquí al menos yo tengo dudas. Hay indicios de que efectivamente podría haber sido así, pero también no tengo suficiente elemento para acreditar que haya sido así. Un elemento que a uno le genera duda: ¿cómo se explica que en una institución como la Dirección de Grandes Contribuyentes, que es responsable del 40% del total de tributo de este país, haya habido tal inestabilidad en su dirección y en su equipo? ¿Cómo se explica eso? Que entran y salgan. ¿Cómo se explica que una persona que va pasando casi por afuera, como le dijimos en la comisión, un día en el cargo lo hacen firmar un elemento fundamental de esto? Eso es un indicio de que algo no suficientemente claro y transparente ocurrió acá. Nos parece poco claro que hayan habido conversación entre las partes y que nosotros llamamos negociación en la discusión. Nos parece poco claro que el Banco de Chile, Cencosud, Johnson, Impuestos Internos, hayan tenido procesos de conversación para buscar una solución que con el pago de 8 millones de dólares se iba a condonar la cantidad que se condonó. Indicios de que algo no está claro. Sobre el proceso mismo, ¿cómo se hace el cálculo que permite pagar 120 con 8? La verdad que eso, de todo lo que nosotros discutimos, creemos que hay que precisarlo al detalle, porque es este el origen de muchos de los problemas. Además hay que tener claro que aquí hay pérdida mala y hay pérdida buena, a la cual se le aplica el impuesto respecto al cual hay las condonaciones correspondientes. Aquí es muy importante aclarar una frase que ha dicho el señor Pereira permanentemente. Él dice que hay ganancia para el fisco con esta operación. Nunca pudo demostrar y fundamentar en la comisión que había ganancia para el fisco. Y nos parece que esa idea se funda en una construcción que no es real, que se funda en valorar las pérdidas malas como algo que podría haber generado condonaciones futuras o solicitudes de rebaja de utilidades. La verdad que aquí están cuestionadas las pérdidas mismas, por lo tanto los 600 millones de dólares que tenían que ver con esto no podían ser después considerados como parte de la ganancia porque no estuvieron como posibilidad de ser imputados como pérdida. Aquí hay indicios, por lo tanto. ¿Y qué es lo que hemos concluido nosotros de esto? Yo les pido que miren el informe. Lo que hemos concluido es que esto tiene que ir al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Que aquí tienen que tener todos los elementos para profundizar en el conocimiento de los hechos, de las situaciones. Y que quede absolutamente claro. ¿Por qué? Porque nosotros como comisión no tuvimos posibilidad de hacerlo. Porque no tuvimos acceso a los expedientes internos que eran clave. Y no lo tuvimos porque la derecha aquí impidió, porque se requerían 2 votos para eso, adicionales a los nuestros. No teníamos acceso a los expedientes. Creo, presidente, de que esta experiencia de esta comisión debe llevar a sacar lecciones a la Cámara de Diputados. En otros países, cuando se constituye una comisión investigadora, se ponen a disposición de esa comisión investigadora, por ejemplo, en un país se pone a disposición un equipo de la Contraloría, que permita entrar al fondo, incluso al secreto en este caso, y que permita hacer un trabajo mucho más a fondo.
Nosotros ni siquiera logramos descubrir que el señor Pereira tenía en el Campo Lindo, no sé cómo se llama, Campo Viejo, era parte de un negocio con Cencosud en unas tiendas que... No lo descubrimos, porque solamente vimos el nombre ficticio de la empresa a la cual operaba eso. Y eso, tener un equipo más especializado, lo podría haber hecho. Creemos que la Cámara tiene que fortalecer su capacidad de investigación y creo que este informe hay que aprobarlo para que vaya al Ministerio Público, que vaya al Consejo de Defensa del Estado, que se llegue a toda la claridad del caso y se demuestre si hubo o no fraude al fisco y si hubo o no conflicto de interés, de tal forma que el país entero quede muy claro. Sería un error no aprobar este informe y no permitir que eso ocurriera. Y el tercer tema que yo quiero señalar acá, yo vengo hace muchos años antes de este caso preocupado del tema, es el tema de las empresas con pérdida y la compra de empresas con pérdida. Estas empresas llamadas empresas zombie. Yo sé que aquí han habido muchas acciones de impuestos internos en distintas etapas y en el último tiempo incluso Luxich y Dela nos devolvieron la plata que habían descontado de sus utilidades y le habían permitido no pagar determinada cantidad de impuestos. Aquí hay una zona oscurísima y esto lo discutimos en el gobierno pasado con mucha fuerza. Y quiero confesar algo, el jefe de control de impuestos internos era mi consuegro. Y conozco el tema por dentro, el conjunto de debates que hubo dentro de impuestos internos hasta que él pidió incluso que hubiera un sumario al director en esa época. Y que hubiera un sumario y eso llevó a que lo despidieran, después de muchos años de trabajar en la institución y después se murió. Creo que hasta Vigi, las empresas con pérdidas solo se podían operar 3 años y dentro del mismo rubro. Esto se fue naturalizando, sobre todo en los gobiernos de la concertación, y fue fuente de mucho negocio de mucha gente. Esto viene desde antes. Y esto es fuente de evasión, fuente de ilusión muy fuerte. Yo por ahí tengo un informe que dice que aquí se eludieron hasta 2.000 millones de dólares por esta vía. Yo creo que tenemos que cerrar este flanco una vez por todas. Está bien, pensémoslo, volver a lo que era antes, 3 años dentro del mismo rubro, y además con posibilidades claras de calcular cómo las pérdidas del año 81, que son las empresas que compró Johnson y que están en la base de este negocio, cómo las pérdidas del año 81 se transforman en una bolsa de pérdida al año 2010. Si algo totalmente desnaturalizado, ¿quién sabe como economista cómo actualizar una deuda con rigor? Una pérdida del 2010 en una pérdida acumulada a esta fecha. Aquí hay una fuente de grandes distorsiones, una zona tremendamente negra y oscura, y yo pido a toda esta Cámara que lo pensemos más y que busquemos una solución de fondo, porque esto está en la base de este problema y en muchos de los otros juicios que tiene impuestos internos con otras personas, que no quiero ni siquiera mencionar, son muchas personas muy conocidas. Yo termino, señor presidente, llamando a la sala a aprobar este informe, y aprobar este informe significa que se ha hecho un buen trabajo, aprobar este informe significa que esto tiene que ir al Ministerio Público, tiene que ir al Consejo de Defensa del Estado con toda la información que acumulamos, con los indicios de irregularidades que hay acá, para que pueda ahí establecerse la verdad con toda seriedad y que de esto salga impuestos internos fortalecidos como una institución central de la organización del Estado. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Carlos Montes. Para continuar con el debate, tiene la palabra el diputado